¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de la asignatura, vamos a empezar a ver el diseño de intercambiadores coraza y tubo. Habíamos indicado que los intercambiadores son equipos que permiten el intercambio de energía y los utilizamos básicamente con la finalidad, ¿no ve? Un intercambiador de enfriar un fluido, ¿ya? Entonces nosotros habíamos visto lo que es un intercambiador doble tubo y habíamos analizado el diseño de este tipo de intercambiador. Ahora, ¿con qué finalidad utilizamos nosotros un intercambiador coraza tubo? Como dice en la diapositiva, con la finalidad de incrementar el área para la convección, es decir, incrementar el área de la transferencia de calor. ¿No ve? Habíamos indicado en intercambiadores doble tubo que podríamos tener intercambiadores de doble paso y podríamos acomodarlos en serie. Entonces, de esta forma tendríamos una serie de intercambiadores que tendría una mayor área de transferencia de calor. En cambio, ahora lo que vamos a hacer es colocar diferentes pasos solamente en un solo tubo. Y con esta finalidad aumentamos la transferencia de calor. De acuerdo, en la secuencia. Entonces, cuando vamos a aumentar muchos tubos, en algún momento seguramente algunos pasos van a ser en paralelo y los otros en contracorriente. De acuerdo, pero entre algunas características que tienen los intercambiadores coraza tubo son que se utilizan mayormente en la industria. De acuerdo, podemos trabajar en estos con flujos monofásicos y bifásicos, ya a altas y bajas presiones, altas y bajas temperaturas. Podemos trabajar con fluidos corrosivos o no. De acuerdo, ¿qué se entiende por fluidos monofásicos o bifásicos? Estamos hablando de monofásicos solamente fluidos que están en un estado de agregación determinado, y como bifásicos que están en dos estados de agregación. De acuerdo, podemos ver por ejemplo en los condensadores, en los hervidores, flujos bifásicos. Aquí les muestro en esencia lo que es un intercambiador tipo U, de acuerdo, en la que estamos viendo, ¿no? Una característica importante. ¿Cuál es? ¿Cuántos pasos pasa el fluido por la coraza? ¿Y cuántos pasos va a pasar el fluido por los tubos? De acuerdo, entonces aquí estoy mencionando, ¿no ve? Un intercambiador 1, 2, que eso habíamos visto en intercambiadores de pasos múltiples, y vamos a ampliar en coraza tubo, les indicaba. Está el número de pasos en la coraza y el número de pasos en los tubos. Entonces, ¿cuáles son los componentes en sí de un intercambiador? De acuerdo, básicamente un intercambiador está compuesto de una coraza, todo este sector, de acuerdo, está compuesto de la cubierta de la coraza, lo que protege a la coraza, de acuerdo, los tubos, los cabezales, que pueden ser fijos o pueden ser flotantes. Eso dependerá del tipo de intercambiador que estemos utilizando. Tendremos la cubierta de los cabezales, de acuerdo, la cubierta de los cabezales, los espejos de los tubos, o sea, los que soportan a los tubos, ya son los espejos que se encuentran en estos extremos, los deflectores, cuya finalidad es de crear turbulencia para mejorar la transferencia de calor, y los nozzles, que son las boquillas de entrada y de salida del fluido. En este caso, fíjense, aquí voy por los tubos, aquí estoy entrando por la coraza, de acuerdo, entonces tengo su entrada y su salida. Adicionalmente podemos indicar, de acuerdo, que los intercambiadores coraza tubo se clasifican en 3 tipos. Es decir, esto es de acuerdo a los estándares generales, de acuerdo en los que hacen el diseño, fabricación, materiales de construcción.
los de la clase R, que son destinados para uso en la industria petrolera y aplicaciones relacionadas a esta industria. La clase C, ¿no?, que es para aplicaciones generales de uso común, y clase B, que prácticamente se realiza para servicios químicos. Ahora, esto es un tipo de clasificación. Ahora, en función a la construcción mecánica, yo les comentaba hace un instante de que podía ser de que tenía un cabezal flotante, y en la anterior imagen les mostraba un intercambiador en U. Entonces, los intercambiadores coraza tubo se pueden clasificar como intercambiadores de cabezal fijo, de tubos en forma de U y de cabezal flotante. Aquí estamos viendo uno que es cabezal flotante, y hace un instante veíamos este intercambiador es tipo U, tipo U. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, una de las características importantes que nosotros tenemos, de acuerdo, es que uno de los componentes del intercambiador son los tubos, y vamos a utilizar dos posibles tipos de tubos, ¿no ve? Según las normas internacionales. Si nosotros utilizamos tubería ordinaria IPS, ¿no?, en esta ya sabemos de estope 1, los diámetros los diámetros externo e interno no coinciden con el diámetro nominal. ¿De acuerdo? Pero generalmente los intercambiadores de coraza tubo los realizamos en la especificación propia denominada BWG. En esta denominación, el diámetro externo coincide con el diámetro nominal. ¿De acuerdo? Entonces, a menos que se especifique lo contrario, cuando estemos haciendo el diseño de intercambiadores coraza tubo o de doble tubo, si quieren ustedes, siempre utilizaremos la denominación de tubos BWG. ¿De acuerdo? También aclarar, ¿no ve?, que también las corazas se fabrican en tamaños normalizados, ya que no son los mismos que el de los tubos. Ya, ahora, este diámetro de la coraza define el tamaño de la coraza, no, mejor dicho, el parámetro que define el tamaño de la coraza es el diámetro interno. De acuerdo, es el diámetro interno. Entonces, un poco hablando respecto a la diapositiva, de acuerdo, estamos mostrando que los más comunes que se utilizan para el diseño de intercambiador son los de 3/4 y 1 pulgada. De acuerdo. Ahora, cuando nosotros veíamos la primera diapositiva, veíamos una serie de tubos. Entonces, los tubos tienen que tener un arreglo dentro del intercambiador. ¿Qué tipos de arreglos podemos tener? Triangular, y nos está dando las aplicaciones. ¿No ve? Triangular 60, triangular 30, cuadrado 90, cuadrado 45, y eso nosotros veíamos cuando analizábamos banco de tubos, y decíamos, ¿no?, es el paso y está en orden escalonado, está alineado. Aquí adicionalmente, en forma similar, estamos indicando el arreglo que va a tener un intercambiador, mejor dicho, el arreglo que van a tener los tubos dentro de la coraza, y estamos dando más o menos la idea en qué casos se utilizan estos arreglos. ¿De acuerdo? Entonces, adicionalmente, ya estamos, permítanme ir atrás un poquito, ya estoy acá. Aquí estoy arreglando, aquí estoy viendo el arreglo de los tubos. Este arreglo puede ser cuadrado, triangular. ¿De acuerdo? Y una situación más que ustedes tienen que ver acá. Miren, si yo tengo acá los tubos, este es el espejo, ¿no ve? Aquí están adentro los tubos. Pero fíjense, estos tubos tienen un espaciado. O sea, nosotros tenemos que calcular el número de tubos. Nosotros tenemos que calcular el número de bafflers. Nosotros tenemos que calcular y determinar el arreglo. Nosotros tenemos que determinar el espaciamiento que existe entre tubo y tubo.
Ese es el próximo subtítulo que vamos a analizar. O sea, el espaciamiento al que generalmente se lo denomina pitch. ¿De acuerdo? Debemos aclarar, ¿no ve? Hemos visto los espejos. Y en los espejos habíamos visto que tienen que estar incluidos los tubos. O sea, si nos damos cuenta, ¿no ve? Los tubos no pueden perforarse prácticamente lado a lado, o sea, juntos, bien juntos. ¿Por qué? Porque debilitarían la estructura del cabezal. No, por eso se utiliza el pitch. ¿Qué va a ser el pitch? Va a ser la distancia más corta entre dos orificios adyacentes. ¿De acuerdo? Recalco. ¿Qué es el pitch? Es la distancia más corta entre dos orificios adyacentes. En pocas palabras podemos decir que es el claro o la ligadura. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a evaluar? Como la distancia entre dos tubos de centro a centro. Ya, entonces me está diciendo, oye, yo tengo un diámetro de tubos externos de 3/4. Si yo tengo un arreglo triangular, el pitch tiene que ser 15/16. Si yo tengo arreglo triangular, oye, tiene que ser 1 pulgada la distancia. Y si es arreglo cuadrado, 1 1/4. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener especificaciones. Esto tampoco va a ser a la negra. Vamos a tener especificaciones que nos convienen. ¿Qué porcentaje le vamos a dar de espaciamiento mínimo? ¿Qué porcentaje de espaciamiento máximo? Y eso va a estar en las tablas directamente, ¿de acuerdo? En las tablas de los intercambiadores. Ya. Ahora, al ser este parámetro y su variación influye en la estructura básicamente del intercambiador, nosotros debemos aceptar las normas y las reglas, ¿no ve? Que nos indican el espaciamiento que debemos utilizar. ¿De acuerdo? En extremos podríamos modificar el espaciamiento. Ahora, cuando este espaciamiento es más corto, aumenta la caída de presión. Cuanto es más ancho, hay más espacio, entonces va a circular con mayor facilidad el fluido. ¿No ve? Entonces, cuando es más ancho, disminuye la caída de presión. Cuando están más cerca, aumenta la caída de presión. Y ese va a ser un parámetro, habíamos visto en intercambiadores de doble tubo, va a ser un parámetro de control. ¿De acuerdo? Pero ojo, no es recomendable modificar alegremente el espaciamiento. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a utilizar tablas. ¿Ya? Un procedimiento similar al de doble tubo, en el cual una vez que hemos identificado el número de tubos que entran que nosotros necesitamos, vamos a identificar, de acuerdo, en tablas, el diámetro de la coraza. ¿Ya? Ahora, tengan en cuenta desde este momento que no nos va a dar su número exacto. ¿De acuerdo? Entonces puede darnos, digamos, aquí 27, no está. Y nosotros vamos a aproximar a uno de los dos valores, ¿no ve? Al que es más próximo. 27 al 24.3, al 33, oye, a cualquiera de los dos en todo caso, ¿no ve? Digamos, y yo digo 30, ahí entran 30 tubos, entonces voy a modificar muchas cosas que posteriormente vamos a hablar. Oye, me estás recomendando que yo utilice un diámetro de la carcasa de 8 pulgadas como diámetro interno. ¿No ve? Un paso en coraza, 2 pasos coraza, 4 pasos coraza y demás cosas. ¿De acuerdo? Entonces eso vamos a utilizar las tablas directamente. ¿De acuerdo? Lo mismo, con las tablas nosotros yo les comentaba que vamos a tener que trabajar con el arreglo en los tubos. Y nuevamente las tablas nos van a recomendar, ¿de acuerdo?, qué arreglo es para ese banco de tubos. ¿Estamos? Claro, ahora hemos visto nosotros en intercambiadores doble tubo que muchas veces vamos a utilizar varios intercambiadores y esa es la idea del corazatubo. ¿De acuerdo? O sea, el corazatubo básicamente es un intercambiador de calor de pasos múltiples. ¿No ve? Podemos tener, ¿no ve?, un paso coraza, 2 pasos tubo. Podemos tener 2 pasos coraza, 2 pasos tubos.
y en todos los casos hemos visto el que mi DMTL yo lo multiplicaba por el factor de corrección, que tenía que ser mayor a 0,75. Entonces eso es lo que nosotros vamos a utilizar también. De acuerdo, la idea es utilizar un intercambiador. Vamos a utilizar las mismas tablas para utilizar un factor mayor a 0,75, pero la idea va a ser que no vamos a saber inicialmente cuántos tubos va a existir en el intercambiador. Vamos a calcular eso. ¿De acuerdo? Ahora, un poco recordando, nosotros habíamos visto que tenemos que determinar primero la diferencia media de temperaturas y luego trabajar con tablas para identificar el factor de corrección. ¿Qué nos interesa del factor de corrección? Que este tiene que ser mayor a 0,75 pero menor a 1. ¿De acuerdo? Entonces utilizamos las mismas condiciones que en doble tubo para esta parte. Claro, ¿no ve? Yo estoy pudiendo, otra característica que hemos visto en doble tubos, que yo podía acoplar esos dobles tubos. Aquí también supuestamente yo voy a poder acoplar. Analicen esta secuencia, ¿no ve? 1, 2, 1, 2, ¿no ve? Coraza 1, coraza 2. Entonces yo voy a poder acoplar, y de ahí vienen los intercambiadores 1, 2, 2, 4, 2, 6. ¿De acuerdo? Pero un parámetro importante, bueno, para que vean lo que he explicado, ¿no ve? Puede ser 1, 2 o puede ser 2, 4. ¿No ve? 2 pasos coraza, 4 pasos tubo, 1 paso coraza, 2 pasos tubo. Eso vamos a ver en la metodología de diseño adecuadamente, porque vamos a calcular por cada bloque. Les hablaba, uno de los parámetros importantes que habíamos visto en la estructura general de un intercambiador coraza-tubo eran los deflectores. ¿Qué decíamos de los deflectores? ¿No ve? Que básicamente su finalidad era contribuir a generar turbulencia. ¿Para qué? Para mejorar la transferencia de calor. Eso era la situación importante, digamos, desde el punto de vista de diseño para nosotros. Pero además tiene otras características, ¿no ve? A la larga los deflectores están soportando a los tubos. Si están soportando a los tubos, se está evitando que estos vibren. ¿De acuerdo? Como ven en la diapositiva, nos están dando una secuencia de qué espaciado mínimo debe tener cada deflector. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, este parámetro es muy importante para el diseño de nuestro intercambiador. ¿De acuerdo? Ahora habíamos visto nuestros deflectores en la imagen inicial, ¿no? Porque sobre estos aquí están las perforaciones, este es paso para el fluido directo, y aquí tenían las perforaciones, porque estos soportaban a los tubos, y el otro iba hacia arriba, ¿no ve? Este espacio cortado para el siguiente deflector es abajo, para el otro es arriba, para el otro es abajo, así intercalado para que el fluido pueda circular a través de este. ¿De acuerdo? Adicionalmente, ¿no? Decíamos que estos deflectores son hojas perforadas, ¿no ve? Y es lo que les comentaba, primero el corte está abajo, después arriba, abajo, entonces crean turbulencia en el momento que está pasando. Tienen perforaciones para soportar a los tubos. ¿De acuerdo? Tienen perforaciones para soportar a los tubos. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos ver, digamos, más o menos el corte, el tipo de corte que tienen los deflectores. ¿De acuerdo? Ahora, un parámetro importante que nosotros hablábamos en la parte del diseño de intercambiadores doble tubo era, oye, ¿quién va por los tubos? ¿Qué fluido va por los tubos y qué fluido va por el tubo mayor o coraza? Entonces decíamos, oye, al más corrosivo hay que meterle por los tubos. ¿Por qué? Porque los tubos son más fáciles de cambiar que la coraza o que el tubo de mayor diámetro. Entonces aquí vamos a dar algunas sugerencias adicionales. ¿De acuerdo? Entonces, si es corrosivo, el que es
más perjudicial para el intercambiador, debe ir por los tubos, en todas las secuencias B. ¿De acuerdo? En todas las secuencias analicen un poco esto. Ya, o sea, el que tiene mayor ensuciamiento en los tubos, ¿no ve? El que tiene mayor temperatura es recomendable que vaya en los tubos, lógico, por la seguridad, pero si el fluido frío es el más corrosivo, él tiene que ir por los tubos. ¿De acuerdo? Sigamos hablando, ¿no ve? Aquí estamos metiendo algunas características de viscosidad, de carácter y de velocidad de flujo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta, aparte, por ejemplo, este cápite de velocidad de flujo, ¿no? Yo pongo un fluido a baja velocidad y me dice que me recomienda por la carcasa, pero sigo diciendo, si es altamente corrosivo, oye, que se vaya por los tubos. ¿De acuerdo? Entonces son parámetros que nos permiten diseñar. No se olviden que nosotros vamos a hacer el trabajo de cero. Solamente nos van a decir, oye, yo quiero enfriar este fluido de tal temperatura a tal temperatura, necesito que se enfríe, ¿de acuerdo? Y a partir de eso nosotros tenemos que hacer el diseño, empezar de cero. ¿Ya? Hasta ahí esta primera parte, por favor. ¿Ya? Se cuidan, hasta luego.